bienvenido. Este es pues un momento muy importante para el ENIF. Desde el primer ENIF hemos acompañado el encuentro de teorías sobre fotografía de una premiación de ensayos. Hemos hecho ya una pequeña colección que realmente para mí es motivo de muchísimo orgullo. Aquí están haciendo el comercial, enséñale. Bueno, aquí hay 3 de los libros, llevamos 6 libros. Obviamente no podemos hablar de reflexión y de teoría sobre la fotografía sin apostar también por el formato en donde esto tiene cabida y divulgación, que pues es el libro. Actualmente, junto con la revista Lunacornia, esta es la otra aportación que el Centro de la Imagen puede hacer al estudio y a la reflexión sobre el medio, ¿no? En términos editoriales, y además también lo hemos manejado como un premio, es un premio económico, lo cual también creo que es importante poder fomentar de esa manera a los autores y a los investigadores, historiadores, antropólogos, psicólogos, etcétera, que abordan el tema de lo visual. También es un premio que hemos intentado que los investigadores que llevan, no es un premio que dice, ay, hay un premio, voy a escribir rápido algo a ver si me gano el premio. Realmente es una motivación para quienes están desarrollando tesis de maestría, de doctorado, quienes llevan largo periodo investigando y no han encontrado salida a sus trabajos, pues que lo puedan encaminar hacia acá. Es un concurso que se hace sin nombre, es decir, el jurado no conoce quiénes son los autores del ensayo, entonces en ese sentido son totalmente imparciales y bueno, en esta ocasión tuvimos 3 extraordinarios jurados. Luis Rodrigo Alonso, que no está con nosotros por las cuestiones que hemos hablado presupuestales, pues no lo pudimos traer, pero bueno, afortunadamente pues le pudimos mandar todos los textos vía digital y hicimos estos intercambios de solidaridad y así pudimos contar con su experiencia, con su objetividad. Es un crítico, un especialista en arte contemporáneo y otros medios. Ariel Arnal, que está aquí con nosotros, bueno, historiador, curador, especialista en temas de la imagen, de la historia de México, etcétera, y Mónica Herrerías, también curadora, editora de libros, estuvieron cuidadosamente leyendo todos los textos. Tenemos 2 premios, por categoría. Un premio que es el de categoría A es para autores con corta experiencia, que quizá con esto están por primera vez desarrollando un ensayo de largo alcance. En esta ocasión el premio, este primer premio de 60,000 pesos se le otorgó a María Tercero Tobar con el texto De la ceguera a la imagen, acercamientos etnográficos. Creo que trae porra. Bueno, aquí le entregamos su diploma. Y en la segunda categoría estamos muy orgullosos de anunciar que este premio de más larga trayectoria a una autora que pues nos ha probado realmente sus capacidades no solamente en la teoría, sino incluso ha explorado en la ficción. Este premio es de 90,000 pesos y fue otorgado a María Paz Amaro Cavada. El título del ensayo, 3 formas de sostener el mundo, los atlas de Gerhard Richter, Luis Felipe Ortega y Alex Dorman de María. Bueno, entonces vamos a tener la oportunidad de no, pero bueno, los apellidos eran extranjeros, pero la lengua es muy nacional. Entonces,
Bueno, vamos a tener la oportunidad de platicar con las autoras. Cómo funciona este premio es que un año, cuando es el ENIF, hacemos la decisión de los ganadores y el siguiente año veremos sus libros publicados. Vamos a invitar ahora a Mónica y a María. Bueno, también decirles que como es totalmente anónimo, los jurados leen los textos, entonces realmente no hubo ningún tipo de plan con maña, ni mucho menos, pero realmente me encanta que hayan resultado dos autoras mujeres y además dos Marías. Y porque con esto la colección empieza a tener más o menos el mismo número de autores masculinos y femeninos. Jamás vamos a determinar por ese tipo de valores un premio, pero sí que bonito y qué interesante empezar a ver como esa equidad ganada a pulso. Entonces, bueno, vamos a empezar con Mónica y con María hablando del texto Acercamientos de la ceguera a la imagen, y después vamos a invitar a Ariel y a María Pazamaro a que nos platiquen también de lo que fue el ensayo de María. Entonces los invito a… Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Antes que nada, quiero agradecer al Centro de la Imagen la invitación a ser parte del jurado. Fue una muy buena experiencia, fue muy grata. Además de estos ensayos ganadores, había otros interesantes, con gran potencial, y eso siempre da gusto encontrarse textos tan buenos. Bueno, ya sobre el texto sobre María III, que realmente destacó, nos gustó muchísimo. Llama la atención, bueno, que tuvo un sustento teórico muy interesante, con fundamentos antropológicos sobre lo visual, lo sensorial, cuestionando qué es la discapacidad, cuáles son esas fronteras, cuestionando qué es lo fotográfico. Es un texto muy bien escrito, muy claro, se siente un texto muy, muy personal, en el que se transmite que no solamente conoce perfectamente el tema que le apasionaba, sino que fue una experiencia, yo creo que muy personal, casi espiritual, el haber yo creo que escrito este gran ensayo, ¿no? Yo creo que después nos platicarás, creo que fue como muy interesante ese proceso tuyo. Nos gustó mucho que hizo trabajo de campo, que fuiste a Oaxaca, a Querétaro, estuvo conviviendo con el grupo de ciegos, observando, cuestionándolos, y integraste los testimonios, o sea, de primera mano, para ellos qué era lo visual, qué es lo fotográfico, por qué tenía sentido para ellos hacer fotografía, y al mismo tiempo estar cuestionando de manera mucho más profunda y más universal qué es lo fotográfico, quién es el ciego en realidad, ¿no? Porque finalmente en este proceso el ciego también necesita del vidente para describirle, para hacer la foto, y después también para hacer un vínculo de diálogo a partir de la foto. Y ahí es donde también el vidente se ve pues con su dificultad quizá de poderle describir eso, ¿no? Entonces ahí es quién es el ciego, quién, ¿no? Esta parte de cuestionar la discapacidad desde un punto de vista mucho más profunda, es como decir, en realidad no existe, es una manera distinta de percibir el mundo a través de los sentidos. Entonces toda esta parte como sensorial está muy, muy bien llevada, y te transmite que la imagen, todo eso es mucho más allá de algo tangible, es una experiencia más que otra cosa. Me gusta mucho que, por ejemplo, tu definición de imagen, además de que es un objeto deseable, que es como para todos, es un fenómeno interno, dinámico, sensorial, no, para nada es solamente visual, y que, bueno, la imagen también manejas mucho, que tiene una cualidad sonora, táctil, plástica. Entonces, finalmente es un universo sumamente rico lo que vas manejando en este ensayo, vas progresando y llegas a conclusiones pues, que finalmente cuestionan qué es la foto, qué es la imagen, y dejas abierto como muchísimos cuestionamientos al respecto. Entonces, estaría muy interesante que nos contaras para ti qué significó escribir el ensayo, cuáles son tus objetivos al principio, qué hallazgos, qué descubrimientos y cómo llegaste a las conclusiones que llegaste. Lo que quieras, o sea, como quieras. Hola, gracias por venir.
Sí, fue un trabajo muy bonito porque en primer lugar implicó enfrentarme como etnógrafa primeriza a mi primera experiencia de trabajo de campo, ¿no? Enfrentarme a un tema que ya habían trabajado otros autores, ya muy bien posicionados, como Benjamin Mayer fue un referente muy importante en mi trabajo, que no nos pudo acompañar, pero aquí está. También cuestionar la manera en cómo el etnógrafo o cómo la antropología se acerca a lo que se llama sujeto de estudio u objeto de estudio. Y para mí más bien era cuestionarme qué pasa cuando las personas que están colaborando conmigo, bueno, por su ceguera tienen otra, o eso es lo que yo me preguntaba, ¿no? Que tienen otro modo sensorial distinto al mío. No era nada más una barrera cultural, sino una barrera sensorial, y eso al principio pues sí era un poco difícil, pero en el camino, pues, más bien como en toda investigación de campo hay que también dejar algo abierto, o más bien dejar que el campo te responda ciertas, o guíe las categorías que necesitas abordar en la investigación, no nada más las fuentes bibliográficas o el respaldo teórico, ¿no? Porque justamente para hacer, el campo es el que te va como a presentar nuevos caminos que igual pueden ser una propuesta, pues tal vez no nueva, pero sí interesante de abordar. Fue súper fuerte al principio, pues claro, parece que en los libros todo es muy bonito, ¿no? La ceguera te la ponen muy, o sea, se aborda mucho la poética de la ceguera, ¿no? Y eso no es, no lo veo como malo, es algo inevitable, ¿no? Que sucede tanto en la literatura como en la filosofía o no sé, cualquier otra fuente literaria que hable sobre, y los mismos ciegos también, ¿no? También recurren a ella. No pasa nada, ¿no? Tampoco es, no lo estoy criticando, pero sí en la etnografía lo que intenta el antropólogo es llegar a las categorías, se les dice categorías nativas, pero bueno, en este caso sería categoría personal, no sé, las categorías mismas de la ceguera que nos pueden dar a conocer un modo de ser, estar y ver en el mundo distinto al que nosotros estamos acostumbrados a leer en otros textos, ¿no? O los mismos estereotipos nos van expresando, ¿no? Constantemente, o el discurso de la discapacidad y la normalidad nos da una imagen de la ceguera que por esa misma escasez, o bueno, por esa misma falta de contacto con ellos, pues es, digamos, natural creer que el ciego a lo mejor sabe tocar nada más porque es ciego, ¿no? O sea, que cualquier cosa que toque ya lo va a poder percibir bien, y no es cierto, ¿no? O sea, el ciego tiene que pasar por un proceso de adaptación importante que finalmente es lo que lo va a llevar a saber tocar, a saber moverse, a saber ver a partir de esa adaptación, ¿no? Y en muchos contextos culturales el ciego no tiene esa oportunidad, ¿no? Por mil cosas, ¿no? Por cuestiones de concepto de persona o de la misma concepto de normalidad o discapacidad en diferentes contextos culturales, permite que los discapacitados vivan de manera distinta, por ejemplo, a un contexto urbano o no sé, pues como muy variado, ¿no? Entonces, eso es como una parte, ¿no? Lo que tuve que cuestionar. Y entender que no iba a hablar sobre la imagen fotográfica, justo, ¿no? Como lo que creemos que es una superficie visual inmóvil, sino que dentro de esta relación que se establece entre el vidente y el ciego en la descripción de la imagen, ahí aparecen las categorías mismas de la ceguera, ¿no? Entonces, a partir de la imagen como objeto fue lo que me permitió conocer la concepción de ceguera de estas personas, ¿no? Entonces, es todo, ¿no? Primero es entender la ceguera, para entender la imagen primero había que entender la ceguera, y para entender la ceguera
había que meterse a reflexionar o, bueno, a platicar con ellos, ¿no? Porque eso es, el trabajo etnográfico es, sí, llevas una guía de entrevista, ¿no? Y vas que está alimentado de tu marco teórico y todo eso, ¿no? Pero en realidad, ya platicando con ellos surgen otras cositas, ¿no? Y el etnógrafo lo que tiene que hacer es poner atención a esos detalles que lo van a guiar a entender el fenómeno que está estudiando, ¿no? Entonces, pues esos mismos detalles que me hicieron a mí entender la ceguera era, por ejemplo, que la concepción del tiempo es muy distinta a lo que nosotros creemos, ¿no? O más bien esa adaptación paulatina de la ceguera o al estado de visualidad de la ceguera, en esa adaptación se construyen conceptos, estos conceptos, ¿no? Del concepto del tiempo, ¿no? Que se va mezclando con bueno, en el caso del ciego adquirido, ¿no? Se mezcla con su memoria, con sus referentes visuales anteriores y con sus referentes actuales, ¿no? Que se construyen a través de la descripción, a través de la experiencia perceptual y la imaginación, ¿no? Y claro, la imaginación. Entonces, ¿no? Ese tipo de cosas. También la belleza, ¿no? Cómo se percibe la belleza, en términos generales, cómo se va reconstruyendo el concepto de belleza junto a la adaptación a la ceguera, ¿no? Entonces, tampoco hay que olvidar que la ceguera sí es una discapacidad y representa un duelo muy fuerte, ¿no? Sobre todo para quienes colaboraron conmigo, ya eran personas que se habían adaptado a su condición, ¿no? Muchos de ellos, entonces podían hablar conmigo muy abiertamente sobre la ceguera y el humor es muy importante también, ¿no? Es muy… entre ellos, ¿no? Se burlan, ay, es que tú te adaptas, tú sí te sabes mover y yo me pierdo, o sea, el humor está siempre ahí presente, ¿no? Pero porque ya hubo una adaptación. Entonces, cuando ellos hablan del momento en que perdieron la ceguera, pues es muy difícil también para ellos, es muy difícil, pues por supuesto implica un proceso muy largo, ¿no? Entonces, no hay que olvidar en estas… O sea, cuando hablamos o escribimos sobre ceguera, tampoco hay que olvidar que sí es un duelo y que hay que verlo como lo que es, ¿no? También, no recurrir o no esconderse en su poética para como para no ver las categorías reales de la vivencia de la Esas ceguera. categorías las fuiste descubriendo en el trabajo de campo, fue algo que fue surgiendo a medida que ibas conviviendo, cuestionándolos. Sí, y todo influyó, ¿no? Los lugares, las pláticas, las sesiones fotográficas, sin querer, gran parte del tiempo la pasamos en la Sierra Gorda de Querétaro, entonces pues fue un proceso muy lindo también. No todo era la imagen, no hablábamos siempre de la imagen o de la fotografía, era pues hablar de la vida y hablar de la naturaleza y acompañarlos y guiarlos en un espacio natural también me hizo dar cuenta que pues los dos estábamos ahí disfrutando y viendo y sintiendo lo mismo, ¿no? Entonces, sí, el lugar definitivamente influyó muchísimo en mi entendimiento de la ceguera, sí. Bueno, muchísimas felicidades, porque además, digo, finalmente habrá otros ciegos que para ellos no tenga sentido la fotografía o tengan otras ideas sobre lo fotográfico y sobre la imagen. Entonces, ahí está también una vía, ¿no? Una vía para seguir explorando y estudiando la relación de la fotografía y la ceguera. Pero la verdad, tu texto nos encantó. Describes muy bien ese mundo sensorial, cómo entienden los ciegos la imagen y el sentido que le dan al realizarla. Eso es la verdad, te felicito muchísimo. Muchas gracias, Mónica. No sé si tengan alguna duda, alguien que quiera preguntarle algo a María. ¿No? ¿No? Entonces pasamos a… ¿Mandé? Sí, bueno, sí, eso es importante. En Oaxaca trabajé con el artista y fotógrafo Pedro Miranda y digamos que él es muy independiente, ¿no? Él tiene una línea de trabajo distinta a
al grupo que conocí en Querétaro. Los de Querétaro forman parte de un grupo que se llama Artesano Buró Cultural y es una organización que digamos, inspirada en este tema de la fotografía de ciegos que inició hace más de 20 años, abrieron esta asociación y se dedican a impartir talleres de fotografía. Primero empezaron así, impartir talleres de fotografía para ciegos y luego con el tiempo los mismos ciegos que digamos se comprometieron o bueno, o tuvieron una continuidad con el programa o con sus actividades, ellos ahora son los que imparten talleres de fotografía tanto a videntes como a ciegos, ¿no? Entonces, y ahorita su actividad es muy… Empezaron en Querétaro, pero ya han ido a otros estados, a Puebla, a Zacatecas, a México, van a ir a Oaxaca pronto en estos días, ¿no? Entonces con ellos fue con quienes trabajé. Mencionabas algo al principio de esta visión de los no discapacitados sobre las personas que viven su discapacidad, que a veces en esta poética también tiene o roza la cuestión de la lástima, la cuestión de la pena, ¿no? Y la cuestión de la curiosidad también, ¿no? Entonces me gustaría preguntarte un poco cómo lidiaste con ese riesgo de caer en eso. En la misma poética. Exacto. Pues desde el inicio, o sea, desde que empecé el trabajo era algo que me conflictuaba muchísimo y creo que, o bueno, no sé, Mónica podrá decir más, o quienes han leído el texto, que evité caer un poquito en este mismo discurso, aunque en casi todas las fuentes lo encontraba, ¿no? Pero también entendiendo que no era algo a propósito, sino que es inevitable, ¿no? Pero, o sea, mi riesgo desde una perspectiva antropológica era justo caer en como esta idealización de la discapacidad en su versión poética, ¿no? Que el ciego que toca ¿no? y ya con, no sé, escuchar el sonido de los pájaros sabe que está, ¿no? O sea, no es cierto, no es un proceso mucho más distinto. Sí, entonces siempre me conflictué con eso, siempre fue, y creo que lo lidié con ello un poquito, intenté trabajarlo, intenté no caer en eso, y por lo mismo en la última parte del texto, bueno, empiezo con la parte teórica, luego como entender la concepción de ceguera y de imagen según la vivencia de la ceguera y la adaptación a esta, o sea, como en este proceso, y después ya me aventuré como a explicar la parte más práctica o técnica de la fotografía. Que si hubiera sido al revés, tal vez hubiéramos caído como en su poética en primero y después, ¿no? O sea, entonces, creo que me sirvió mucho primero explicar un contexto al que yo me estaba acercando y después ya meterme más a la imagen fotográfica, ¿no? Como tal. Gracias, Dani. Yo tengo un par de preguntas. ¿Cómo elige, en tu experiencia, después de haber trabajado con varios fotógrafos ciegos, cómo eligen su objeto a fotografiar? Si hay similitudes, además, en cómo eligen qué es lo que quieren fotografiar, si alguien los acompaña y les dice lo que ellos ven o no. Y segunda pregunta, mencionabas que el ciego también se crea otra idea de la belleza y me gustaría saber si existen también similitudes entre los fotógrafos ciegos sobre esa idea de la belleza en tu experiencia. La primera, hay distintas perspectivas, ¿no? En el caso del artista oaxaqueño, Pedro Miranda, él tiene otra formación, su formación desde siempre ha sido artística, entonces él tiene otra manera de trabajar. Cuando hace un proyecto fotográfico lo piensa desde antes y su trabajo es mucho más conceptual, entonces lo trabaja desde antes, ya tiene o sea, ya sabe muy bien qué va a hacer, dónde va a tomar las fotografías, con quién, o sea, si es
retrato, desnudo o lo que sea, o sea, él ya lo tiene muy bien trabajada su línea artística, digamos. Y sí, nunca trabajan solos, siempre hay alguien que le asiste. Él, por ejemplo, él ya tiene bien planteado su proyecto, entonces elige a un asistente. En este caso, para este trabajo sí hicimos, yo le ayudé a él en un proyecto y tenemos una selección de imágenes, que de hecho las podemos ver aquí. Ay, no sé qué pasó. ¿Sí? Ah, bueno. Y en este caso, pues obviamente el encuadre pues es mío. O sea, si alguien más lo hubiera asistido, a lo mejor pues, hubiera salido otra foto, ¿no? Eso es evidente. Pero su proyecto, todo el concepto detrás es suyo. El uso de las máscaras, del textil, de la tumba, del lugar. O sea, ella sabía muy bien qué quería hacer, ¿no? En el caso de los fotógrafos ciegos de Querétaro, como ellos iniciaron con esta organización, no manejan tanto una técnica artística como tal, sino se organizan actividades, se organizan viajes o sesiones fotográficas dependiendo la técnica. Hay una técnica que le llaman paisaje sonoro y entonces el concepto es, voy a hacer una fotografía de algo en particular que yo esté escuchando y que me guste, o que, no sé, me encuentro con una persona y empezamos a platicar y vaya, todo seguía del sonido en particular. Entonces, la imagen más bien lo que retrata es el sonido, no tanto una construcción de imagen visual. Hay otras técnicas que sí son mucho más visuales y puede variar, no sé, puede ser una sesión en alguna… vaya, no sé, vamos caminando por la calle o estamos en tal pueblo de la sierra y estamos en el centro y ay, mira, aquí hay una tienda de flores o lo que sea, entonces, ay, a ver, quiero hacer una foto, ¿qué hay aquí? Entonces ahí empieza, ¿no? Empieza, el vidente empieza a describir todo el aspecto, el entorno, los aspectos visuales, ¿no? No sé, la luz, todo, y el ciego va cuestionando porque ya tiene, digamos, un entendimiento de la fotografía teórica, digamos. Entonces él va preguntando, va cuestionando, ay, pero aquí qué hay o qué tiene puesto la persona, no. Entonces se va dando esta relación entre ciego y vidente, que es lo que va a construir la imagen eventualmente, ¿no? Y es asistido en el encuadre. Hay veces que no, hay veces que es como más intuitivo ¿no? Y el resultado pues está ahí, ¿no? Por ejemplo, esta foto es muy linda. Esta. Esta es épica, ¿no? Ya, para muchos que la han visto es épica. Y el fotógrafo es ciego de nacimiento. Y sí, para responder tu otra pregunta, bueno, o lo que yo veo es que como todo fotógrafo o artista, hay una manera en particular en que ellos hacen fotografía. Esta perspectiva pues ¿no? Se acerca mucho al objeto, ¿no? O inclina mucho la cámara, y en todas sus imágenes se puede observar que es un patrón repetitivo en su manera de fotografiar. Lo mismo con otros fotógrafos, ¿no? Entonces, aunque parezca que es intuitivo y que no, o sea, podemos llegar a pensar que pues sí, que es como al azar, pues ya cuando te das cuenta que hay un patrón repetitivo en sus imágenes, pues es que hay algo ahí detrás, no hay una concepción de imagen, una concepción de ver y moverse y de estar en el entorno que se traduce o que se expresa en estas imágenes. ¿Y cuál era tu otra pregunta? Ah, sí, eso en casi todas las entrevistas, aunque no era el tema que yo quería abordar, surgía, siempre surgía, ¿no? Cómo se siente la esencia de las personas. A lo mejor hay unos que no lo llaman como belleza, hay otros que sí, pero que sí explican cómo es que dentro de su ceguera pueden conocer a una persona, en qué se fijan para todo, ¿no? Para saber si les va a caer, si les cae bien o que no tiene buenas intenciones, o que les está mintiendo, o que no les está mintiendo, o que es una persona bella, o que
o cómo llega a ser su amigo, ¿no? Entonces todo esto era repetitivo en las entrevistas. Entonces sí es una concepción que se va construyendo a partir de en el camino de la adaptación a la ceguera, pero que finalmente se comparte entre ellos, ¿no? Entre ciegos. Entonces podemos decir que es una concepción pues, casi cultural, bueno, sí, una concepción cultural de percibir al otro, ¿no? Muchísimas gracias, muchas felicidades. Gracias, Mónica. Y pasamos con la otra María. Bueno, muchas gracias nuevamente a todos ustedes por estar aquí. Yo como en Hollywood, qué sorpresa, no traía nada preparado. Y bueno, la verdad es que muchas gracias a María Paz por el texto, por el verdadero gozo de habernos permitido leer este tipo de texto. Tengo que advertir, contarles un poco que la pelea estuvo reñida, había muy buenos textos, Mónica no me dejará mentir, ¿no? Y terminamos un poco diciendo, bueno, ¿para qué queremos el texto? ¿Cuál es la finalidad del premio? ¿Cuál es la finalidad de la publicación? Y aún así, es decir, ya la discusión no iba sobre la calidad, que había muy buenos textos, daban ganas de publicarlos, todos, ¿no? Pero teníamos que escoger uno. Y al fin y al cabo, hacia donde nos acercamos, tuvimos que decidir cuáles eran los criterios hacia la publicación, si podía o no variar en futuras convocatorias. Fue muy difícil. Afortunadamente, los tres, Rodrigo Alonso, María, Mónica y yo, estuvimos permanentemente muy abiertos. Fue un gozo también haber aprendido de ellos, gracias a ellos dos también, por haberme permitido crecer también en ese sentido de colegas a colegas, ¿no? Bueno, quisiera yo contarles brevemente qué es lo que me llamó la atención de este texto. Primero, de un seudónimo absolutamente neutro, Landschaft, que significa paisaje, si no me equivoco, es decir, no decía nada, ¿no? No daba pistas de nada, más bien reiteraba lo que ya estaba escrito, por lo tanto no había manera, retomando lo que decía Italo, no había manera de saber quién era. Uno siempre como jurado trata de jugar al detective, al Sherlock Holmes, a ver quién es, ¿no? Era imposible en este caso. No había, te llevaba al mismo texto, era absolutamente hermenéutico, ¿no? Te obligaba a quedarte allí en el texto y no salir de ahí. Bien, en ese sentido, quiero decir que a mí lo que me llamó la atención fue, bueno, una excelente pluma, muy bien escrito,
muy bien estructurado, eso es básico, lo primero que uno toma en cuenta. Se agradece, es fácil leerlo, era gozoso leerlo. Hay un conocimiento muy amplio de lo que es el medio fotográfico, erudito, me atrevo a decir. En ese sentido, desde allí, lo que vamos a encontrar también es una fortaleza argumental desde la teoría, no solamente fotográfica, tiene la flexibilidad, el texto, de extenderse a otros lugares, a otros universos, no solamente la fotografía, y darnos cuenta de que la fotografía no es más que una expresión humana que puede perfectamente tejer, que puede convivir, dialogar, platicar gozosamente, como si uno estuviera en el sofá de la casa, con otras disciplinas. Y eso es lo que hace el texto de María Paz. Es decir, de repente no sabes si estás hablando de fotografía o no, de repente se escapa a otros lugares y otra vez regresa a la fotografía, y otra vez regresa a la fotografía. Se vuelve a escapar y vuelve a regresar. Y lo que te está diciendo es eso, la fotografía al fin y al cabo es un pretexto para ver el mundo. Eso es el Atlas, que es lo que voy a hablar ahorita también de ello, ¿no? Lo mismo en la historia de la fotografía. Hay una profunda erudición y un manejo flexible que, si bien es erudito, en ningún momento es agresivo, arrogante, es decir, no es el texto académico desde que yo acá arriba te voy a mostrar lo que sé y todo lo que tú no sabes, ¿no? En ningún momento tiene ese tono, esa erudición. No sé si estoy diciendo cosas terribles, pero bueno. Y finalmente, desde allí, desde una vez que nos ha preparado el terreno, nos ha puesto la mesa sobre el comedor, invita a los autores a trabajar, ¿no? A sentarse y a comer con nosotros. A Ortega y Dorsman, esos dos jóvenes autores, y un invitado de piedra en este sentido, magnífico, es esa silla vacía, pero que ahí está, que es Richter, ¿no? El padre, digamos, intelectual de este complot que se está llevando a cabo en esta mesa de comedor, ¿no? Es allí donde está. Me decían ya muy mayor, ¿no? No sé qué edad tiene ahora, ¿no? Más de 80 años. Más de 80 años, ¿no? El padre del concepto del Atlas. Entre comillas, padre del concepto, porque María Paz se va a los primeros atlas de la historia de la humanidad y a explicarnos qué es ello, qué trata de ser el Atlas. Bien, desde allí retoma lo que un atlas es, que es una cosmogonía. Un atlas es no solamente un conjunto de imágenes, que es el punto de partida para poder, entre otras, concursar en este premio, ¿no? Imprescindible, sino que nos dice, es una manera de ver, de entender, de vivir el mundo. Eso es un atlas, es un resumen, es el destilado de una cosmogonía. Y se decanta en lo que es un atlas. Ortega y Dorsman lo que hacen es aprender de ello a su manera, cada uno, reinterpretar el mundo a su manera, de manera distinta además, ambos de manera distinta, pero aprendiendo siempre del maestro, que está allí, ¿no? Sobre eso quiero decir que el texto es absolutamente flexible, pero no por eso deja de ser riguroso. Hay un rigor impecable, de principio a fin, en ese texto. Es decir, que te da una seguridad de disciplina, al fin y al cabo. Se nota que el trabajo costó, no sé si trabajas en la noche o en la madrugada como hago yo, pero muchos pestañazos, sin duda. Es un texto que sin duda costó muchos pestañazos con café, no sé, café, té, mate o drogas varias, no sabemos, ¿no? O todo junto, ¿no? Todo ello junto, ¿no? Para llegar a algo que a mí, ¿qué es lo que nos gustó? Al fin y al cabo, ¿qué es lo que nos deja? Sobre pretexto de la fotografía, se mete en temas tan espinosos, pero a la vez tan profundos como es la memoria, el olvido y la construcción de identidad, a partir de la memoria y el olvido. Esos son los temas centrales. La fotografía es un pretexto. Es un pretexto para vivir, que lo dicen los propios fotógrafos, ¿no? La fotografía no es el fin en sí mismo. La fotografía es el medio por el que uno logra vivenciar el mundo en el que se mueve, en el mundo en el que uno se desarrolla. Como todo, ¿no? Sabemos que en realidad el verdadero fin de la humanidad es la comida,
¿no? Ahí es donde nos encontramos todos verdaderamente. Eso es lo que encontramos nosotros en este texto, eso es lo que nos maravilló y me dejo cosas en el tintero para la conversación. Quisiera entonces ahora preguntarle a María Paz, digo, que nos cuente un poco el proceso, cómo lo viviste, desde cuándo lo llevabas pensando todo esto, desde cuándo lo llevabas trabajando, ¿qué te dejó en lo personal en este vivir, ¿no? En este vivir tuyo, hablas de ellos, pero hablas de ti, nada más hablas al principio y un parrafito, nada más, ¿no? Pero, ¿qué te dejó a ti todo este proceso? Bueno, gracias por estar aquí. Quisiera sobre todo darle las gracias, darle las gracias a los dos artistas que están presentes acá. Richter no pudo venir por obvias razones, pero aquí están Luis Felipe Ortega y Alex Dorfman, que han sido compañeros de viaje en este corto tiempo, porque pese a que yo traía en la cabeza durante mucho tiempo hacer algo, llegó el momento de la convocatoria para darme cuenta de que habían puentes comunicantes y porque siempre yo los conozco desde antes, pero nuestra relación se fue fortaleciendo a partir de esta serie de entrevistas y pláticas así por separado en su estudio o en sus casas, a veces los tres juntos, a veces no, mucho, digamos, en intercambio epistolar, si así se puede llamar ahora al email, pero yo siempre me pasaba que iba al estudio de Luis Felipe o veía los libros de Alex en su casa y el referente, el lugar común era estar platicando de foto, estar platicando de arte y decir, es que esto es Richter, ¿no? No, es que aquí está Richter. Y entonces, pues ya llegó un momento en donde les propuse, les gustó la idea, porque además también ellos se conocen, son amigos, y fue algo, la verdad, bastante, o sea, mi proceso es muy, muy loco porque pues doy clases, soy mamá y pues siempre siento que traigo el agua al cuello y que no voy a llegar, y además soy de las que necesita leer todo antes de empezar a escribir una letra, y así fue como fue, pero con muchísima retroalimentación de ellos respecto a lo que me recomendaban, las entrevistas, lo que empezaban a leer y lo que añadían. O sea, sí fue la verdad un trabajo conjunto en ese sentido, ¿no? Yo de pronto sí fui como que la voz de aquello que ellos querían decir, ¿no? Y finalmente también está aquí otro gran fotógrafo, por ahí anda, Omar Gámez, que me había invitado a presentar hacia unos meses antes un proyectito que hizo sobre el castillo de Chapultepec, en donde fue allí donde se me ocurrió la idea de esta noción del atlas y de preguntarme desde dónde, cuándo, quiénes, y allí sale, bueno, el atlas de Brecht, del dramaturgo, salen pues las nociones generales, sale finalmente, y esto fue casual porque tuve una visita a Nueva York reciente y alcancé a ver la retrospectiva de Marcel Brodart y no me lo esperaba, y me encontré un atlas que es minúsculo, paródico, ¿no? Que no es más grande que la uña del dedo meñique, pulgar, o más o menos así. Y hacia eso fue abrevando todo, ¿no? De manera, la verdad también, pues porque así pasa con este tipo de ensayos, pues mágica, ¿no? Y sí, fueron momentos en donde, regresando, por ejemplo, de ese viaje, faltaban 3 días para entregar el texto y eran las 4 de la mañana en el avión y pues ni modo, qué pena con la que estaba al lado, pero pues yo seguía escribiendo, ¿no? Entonces, pues no sé, no sé si ya respondí básicamente lo que me dijiste. Sí, más o menos. Quizá añadir que si es para ti el atlas una manera de entender el mundo, un resumen de entender el mundo, y por qué a través de las imágenes, ¿no? Sí, bueno, yo a Richter lo he admirado desde hace mucho, fui poco a poco adentrándome en su obra, más cuando inicié este trabajo y con la ayuda de Luis Felipe y de Alex, que son también admiradores eternos de él. Y
pues teniendo el atlas de Richter en las manos y hojeándolo, me pude dar cuenta de algo que quizás es difícil explicarlo, digo, probablemente lo pude hacer allí, pero que me daba cuenta que pasaba con Alex, con Luis Felipe, seguramente con muchos artistas más, en donde la sensibilidad y aquello que pensaban y opinaban del mundo se transmitía, ¿sí? Hablo mucho, por ejemplo, de los libros que finalmente hace Alex, que son colecciones de tiempo, de momentos particulares de su vida, ¿no? Donde a veces se vive y otras se sobrevive. Y yo me daba cuenta de que pues eso sucedía mucho en el Atlas de Richter, porque el Atlas de Richter pasa por momentos críticos, inicia cuando él sale de Europa Oriental, pues era un artista académico, pues que estaba obligado a hacer cosas que se demandaban desde el realismo social, y llega a Alemania Occidental en un lugar diametralmente opuesto, con el pop art, el consumo, la mercancía, y empieza con una gran crisis que es sentirse en un grado cero, ¿no? Y al empezar primero a retratar y a registrar todo aquello cuanto veía, pero desde una silla hasta los recortes de momentos importantes de la reconstrucción histórica de Alemania, pues me daba yo cuenta pues que era eso, que era una manera de cargar al mundo que tenía mucho que ver además pues con este personaje mitológico que hace eso, ¿no? Pero que también es una especie de mártir y cuya obra pues no le es tan fácil, ¿no? O sea, cargar un mundo es algo pesado, ¿no? Y luego con Luis Felipe sucedía algo muy parecido, porque no importaba si se tratara de videos o de series políticos, o bien de su proyecto de recortes que ha coleccionado, porque también el Atlas acaba por ser una colección. Él estaba allí siempre, ¿no? Y es como una manera, quien conoce su obra, el cuerpo y la mente de Luis Felipe está presente desde las esculturas que hacía o los gestos escultóricos que hacía en Temístocles, hasta pues la reciente pieza que se estrenó la semana pasada en el Gallery Weekend, dedicada a los 43 de Ayotzinapa, ¿no? Y esta corporalidad excesiva, exhaustiva, ¿no? Era como que algo que también me hablaba en esos mismos términos, ¿no? Como de querer sostener algo que por un lado es duro, pero al mismo tiempo es la única manera de acceder a la levedad, ¿no? Gracias. En ese sentido, sí, retomar eso, ¿no? Que la construcción de identidad a partir de eso, de la memoria, del olvido, lo imprescindible de la memoria, a veces lo cómodo del olvido, que lleva de todas maneras a la construcción de identidad. ¿Te parece? ¿No? Perdón, es que A ver, mira. me estoy como mi computadora es al revés, y es que no pudimos conseguir las imágenes. Las de Richter solamente las están en internet y eran muy bajos los DPIs. ¿Alguna entonces, otra palabra más? Perdón. Alex, es la de This Mountain Collapsed, la foto de la vaca, ¿sí? A No ver, aparece. Mountain, sí, por ahí debe de estar, pero qué raro que no lo… A ver si no aparece varias veces o no está funcionando. Ah, ahí está. Ahí está. Bueno, esa Ay, es cuéntanos. parte de la obra. No, perdón, ¿me puedes repetir lo que me estabas preguntando? Es que estaba yo clavada en el… No, nada más que eso, que la construcción de identidad implica también la responsabilidad, ¿no? De, como bien decías tú, igual que Atlas, de cargar el mundo, es decir, cargar Sí. tu propio mundo, cargar tu propia identidad, de ir acomodando eso, memoria y olvido, ¿no? Exacto. Bueno, se me ocurría esta sobre todo porque la trayectoria histórica, además de los tres, es muy importante, ¿no? En términos formales, sí miran hacia un punto de origen, que no es necesariamente el único, porque pues tienen influencias
quizás de muchos otros, y de lo que se habla también ahí en el ensayo, esta cuestión que comienza con Die Welt ist schön, ¿no? Con este momento en donde en la posguerra y en un momento parecido a lo que está sucediendo actualmente, porque pues sabemos que en el arte contemporáneo mexicano de pronto, ¿no?, la necropolítica o el arte y la política es lo que tiene, digamos, el gran cetro de la cultura administrada, ¿no? Entonces, estos personajes a mí también me interesaban, Richter en su momento y Alex y Luis Felipe, porque pese a que tienen trayectorias reconocidas, son tránsfugas de eso, ¿no? Y se resisten como a entrar en esto del lobbying, ¿no? Y defienden su experiencia, su percepción, ¿no? Y pues algo que le pasaba, por ejemplo, en este caso a Alex era haberse sentido, haber coincidido con el momento en donde efectivamente no hay pues mucha, o sea, hay un arte de posguerra que critica, que hace los collages de Hartfield, Brecht y Ranger Patch, intentando hacernos voltear a ver al mundo o lo que queda de él, ¿no? Entonces, bueno, esta serie de 3 de This Mountain Collapsed and Became a Bridge, que además tiene un título peculiar, me acuerdo muy bien de la anécdota de Alex, en donde estaba viviendo en Alemania, pasando por un momento peculiar de su vida, y pues encuentra esta vaca y la fotografía, y tiempo después un amigo pues le dice, ¿y por qué? ¿Dónde fue que encontraste esto? Es que una vaca nunca descansa así, esa vaca está muerta, porque las vacas duermen replegadas en sus 4 patas, ¿no? Y eran cosas que de pronto pues fueron muy fuertes ya una vez que las había revelado y las había conjugado, ¿no? Y bueno, aunque ya sé que ya nos dijeron que tenemos que acabar, yo nada más quisiera, Bolaño, a ver si salen las imágenes de, por ejemplo, sí, quizás más arriba, o sea, más hacia, ay, ¿sí? Ah. ¿No? Bueno, entonces, es que quería, bueno, esta es la exhibición que en un principio tenía Luis Felipe del proyecto, un proyecto que hizo para la Universidad Desconocida, en donde también, hablando del Atlas como noción de, como gran colección, Luis Felipe hizo un gran acumulado de todos estos próceres célebres con quienes conectaba Céline, Truman Capote, Pasolini, y incluso llegaron a saber amigos suyos, artistas a veces también, de esta obsesión y le traían recortes de otros lados, ¿no? Y se los daban. Y me parece algo interesantísimo porque esto da para muchas cosas, o sea, se exhibe al lado de piezas, se exhibirá próximamente, se volvió un libro, una publicación relativamente reciente por la Galería Sanfal, y incluso hizo él performances con sus alumnos de la Esmeralda, en donde ellos pues hablaban y declamaban parte de pues, los pensamientos de estos personajes o pedazos de estas notas. Y entonces, bueno, pues el Atlas se volvió finalmente un concepto muy rico, ¿no? Muy amplio para irlo trabajando a lo largo de todo el ensayo. Bueno, muy brevemente, una pregunta, porque estamos muy justos de tiempo, si hubiera algún voluntario, porque si no me la robo yo. Bien, nada más entonces concluir con un pequeño comentario sobre cómo lo leí, nada más, lo voy a resumir. Era una tarde de lluvia, ni modo, veía yo por la ventana el jardín lleno de flores, mi mujer al lado trabajando, escribiendo, con un café maravilloso ambos, trabajando, y empiezo a leer, y empiezo lo que comentaba yo al principio, a permitir, el texto empezó a comunicarse conmigo, yo me empecé a identificar con él, empecé a dialogar mental y emocionalmente con el texto, y de repente me di cuenta que ese texto resumía muchas cosas, muchos años de lo que yo había sido, y por lo tanto
logré construir mi propia identidad, resumida, en un instante, por supuesto, a partir de lo que el texto me estaba dando. Me quedé maravillado, escuchando a Mahler para colmo, ¿no? Y no puedo, me eché a llorar, no sabía cómo transmitir lo que estaba sintiendo con este texto. En ese momento me puse a hablar y le dije a mi mujer, le dije, tengo que conocer a este investigador, tengo que conocerlo, es fantástico, yo tengo que hablar con él, pase lo que pase, voy a pedir que le quiten el seudónimo, necesito saber quién es. Oh, sorpresa mía, ¿no? Lo que comentaba Itala en la mañana, ¿no? Una vez más, en esta sociedad patriarcal en la que vivimos, di por sentado que era un hombre, ¿no? Fue un gusto saber que era mujer, fue una sorpresa y una cachetada a mi propio entendimiento patriarcal, ¿no? Muchas gracias.